Vale, vamos con el glosario de electricidad. Agua destilada. Agua pura obtenida por destilación, no apta para el consumo humano, pero muy útil en aplicaciones industriales como el uso en acumuladores eléctricos o baterías. Balasto. Arrollamiento a modo de bobina de un hilo conductor con el fin de estabilizar la corriente. Reactancia. Borne. Pivote metálico normalmente enroscado que se utiliza como punto de conexión en algunos aparatos eléctricos. Conducto activo. Cable o hilo sometido a potencial eléctrico en cumplimiento de su función, que es el suministro de energía eléctrica. Esta acepción se aplica tanto a los conductores de fase como al conductor neutro. Conductor fase. Cualquiera de los tres conductores que suministran energía eléctrica mediante un sistema trifásico. Está en tensión respecto a tierra. Conductor neutro. Conductor conectado al punto neutro de una red de distribución trifásica de energía eléctrica. Dieléctrico. Material aislante usado para separar elementos eléctricos de muy distinto potencial por una película muy fina. Dimmer. Dispositivo regulador de tensión. Disyuntor. Dispositivo de protección eléctrica compuesto por un mecanismo similar al magnetotérmico, que interrumpe el paso de la corriente eléctrica ante una sobreintensidad o cortocircuito. Electroimán. Dispositivo eléctrico construido por un núcleo de ferritas rodeado por un conjunto de espiras o bobinas que al aplicar una corriente continua adquiere el compartimiento de un imán. Electricidad estática. Forma en la que se manifiesta la electricidad normalmente producida por frotamiento de algunos materiales. Este tipo de electricidad no alcanza niveles energéticos aprovechables. Estaño. Metal blanquecino, dúctil y maleable, aleado con plata y resinas, es muy usado para la soldadura de componentes eléctricos y electrónicos. Fotómetro. Instrumento para medir la intensidad de la luz. Frecuencia. Es el número de ondulaciones o ciclos que la corriente realiza en la unidad de tiempo, es decir, número de ciclos por segundo, y se mide en hercios, Hz. Fusible. Elemento de protección eléctrica consistente en un hilo o chapa metálica que se funda al pasar por accidente una corriente demasiado intensa, quedando así interrumpido el paso de un amperaje que provoca accidentes en los aparatos. Suele ir colocado junto al contador en las redes de suministro y también en algunos enchufes. Hublots. Tipo de aplique para iluminación apto para la colocación en exteriores por su propiedad de estanqueidad. Vale, estos son los circulares, eso, con los videojuegos. Ladrón triple. Dispositivo de conexión para la toma de corriente auxiliar, compuesto por tres tomas de corriente hembra. Suele ser simple o con toma de tierra. Lámpara dicroica. Tipo de iluminaria compuesta por una bombilla halógena adosada a una parábola reflectante. Generalmente funcionan a una tensión de 12 voltios proporcionados por un transformador. Existe también directamente alimentadas por 230 voltios, pero no emiten blancura de luz la blancura de luz de las primeras. Luminiscencia. Propiedad de despedir luz sin elevación de la temperatura, por ejemplo, el paso de la corriente eléctrica a través de un gas. Luxómetro. Aparato para medir el nivel de iluminación. La unidad es el lux, LX. Magnetismo. Propiedad física de algunos materiales mediante la cual se producen acciones de atracción y repulsión. En un imán existen dos polos magnéticos con distintos signos. Los polos de igual signo se repelen mientras que los distintos signos se atraen. Magneto. Generador de corriente alterna de pequeño tamaño y gran potencia, generalmente asociado a motores de explosión y con el que se alimenta el sistema eléctrico de estos. Perilla. Nombre que se le da a un tipo de interruptor eléctrico de tipo aéreo por ser similar al de una pera, en forma de pera. Generalmente se usan para accionar lámparas pequeñas y van situados en el extremo de un cable paralelo. Polo eléctrico. Cada uno de los terminales de conexión de un generador de corriente continua. Esto consta de dos polos, uno positivo o de mayor potencial eléctrico, ánodo, y otro negativo o de menor potencial eléctrico, cátodo. Se hace extensible el término polo a los terminales de los conductores y dispositivos que manejan corriente alterna o trifásica. Rectificador. Dispositivo electrónico que convierte la corriente alterna en corriente continua. Vale. Regulador. Dispositivo eléctrico de maniobra con el que se dosifica la tensión que se aplica a un receptor.
Consiste básicamente en un reostato y algunos componentes electrónicos. Dosifica la tensión, el regulador. Relé, dispositivo a modo de interruptor accionado por una corriente eléctrica. Reostato, dispositivo de regulación de la tensión eléctrica que consta de una resistencia variable que se acciona mediante un vástago y que puede también interrumpir la corriente al llegar al extremo del recorrido. O sea, esto de reostato es lo que estaba en el regulador. Resistivo, material que deja pasar la corriente eléctrica con cierta resistencia, por lo que suele calentarse. Telurómetro, aparato para medir la resistencia de una toma de tierra. Tensión de defecto, voltaje accidental que aparece entre las masas de una maquinaria o entre masa y tierra debido a un defecto de aislamiento de los conductores activos. Tensión de defecto, voltaje accidental. Transformador, aparato eléctrico para convertir la corriente de alta tensión y débil intensidad en otra de baja tensión y gran intensidad o viceversa. Funciona solo con corriente alterna.